A continuación, escucharemos la conferencia La pandemia y la normativa sobre tributos y gasto público del máster David Fallas Redondo, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y juez de apelación de sentencia penal. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero adelantar que estoy un poco resfriado, de manera que si la voz no se me escucha bien, les ofrezco las disculpas del caso. Esta conferencia tiene su origen en una investigación que se está llevando a cabo en el marco del Observatorio Jurídico de la Justicia y las Políticas Públicas en Costa Rica, que forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de esta universidad, y que se titula La pandemia y la normativa sobre tributos y gasto público. Esta investigación se justifica, permítame acercar esto para poder leer, se justifica en virtud de que con ocasión de la pandemia COVID-19, el país se ha visto inundado, por decirlo de alguna manera, por normas, propuestas, algunas, otras implementadas, destinadas en principio a atacar la pandemia, por un lado, a atender la emergencia nacional, pero al mismo tiempo para destinar recursos públicos para ello. Vamos a ver que hay varios frentes que se trató de atender, pero que no fueron atendidos de la manera más adecuada posible. Las preguntas que hemos intentado responder en esta investigación son las siguientes: si se adecua realmente la normativa sobre tributos y gasto público, que se ha adoptado con justificación en la pandemia, a los principios constitucionales que rigen la materia, y también cuáles son los impactos reales que tiene esta normativa en materia de tributos y gasto público sobre la hacienda pública. Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia en marzo de 2020. Una pandemia es una epidemia que se propaga por muchos países, mientras que una epidemia es una enfermedad que se propaga entre muchas personas. Ante la pandemia se dictaron algunas medidas que todos conocemos. Uno, cierres de negocios, cierres de establecimientos, cierres de carreteras, aislamientos de personas, distanciamiento entre personas, vacunación obligatoria y salas especializadas para atender a las personas enfermas por COVID. Por otro lado, para atender la crisis económica se requiere obviamente de recursos, y aquí es importante enlazar esta conferencia con la anterior, porque si hay algo de lo que carece el Estado costarricense es precisamente de recursos frescos para destinarlos a otros fines que no sean los ya comprometidos. Dentro de este panorama hubo una medida en particular que generó, como vamos a ver y ahora demostrar con números fehacientes, un problema muy importante, cuál es el de la reducción de la jornada laboral. Luego tenemos el bono proteger y por último la ley de alivio fiscal. Estas son medidas implementadas. Hay otra que es de proposición normativa que se han tratado de justificar en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De las tres medidas implementadas tenemos hallazgos que compartir en esta ocasión que no se pudieron compartir el año anterior, específicamente con el bono proteger y con la ley de alivio fiscal. Hay un caso inicial de estudio que es precisamente el de la ley de alivio fiscal, la ley número 9830. Y disculpen, pero la gripe hace un poquito de estragos. En la exposición de motivos de un proyecto de ley, es el número 22.081, con el cual se pretendía la reducción de la jornada de trabajo entre empleados del sector público, se indicó de manera expresa que la ley 9830, y lo leo tal cual, generó como consecuencia que el Estado se quedara prácticamente sin ingresos tributarios, con excepción del impuesto único a los combustibles, que aunque no ha tenido modificaciones, sí ha experimentado una disminución en su rendimiento por la caída en la demanda de combustibles. Este dato, esta manifestación expresa en un proyecto de ley, tiene que llamarnos la atención, porque es una admisión muy importante sobre la consecuencia práctica de una ley implementada como
parte del paquete de normas destinado a atender la emergencia del COVID-19. ¿Qué es esta famosa ley 9830? Es la ley de alivio fiscal ante el COVID-19 y fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 19 de marzo de 2020. Por favor, tengan en cuenta esta fecha. 19 de marzo de 2020. Vean que el COVID-19 fue declarado pandemia apenas el 11 de marzo de ese mismo año. Pasaron 8 días nada más desde la declaración de la pandemia a la sanción de la ley 9830. ¿Y qué contempla? Bueno, en primer lugar, contempla una posibilidad, y ahorita lo vamos a detallar, contempla una posibilidad para que los tributos recaudados por ciertos agentes no sean transferidos al presupuesto nacional, sino que iban a ser utilizados por los recaudadores para solventar los problemas financieros que enfrentaron. Esta ley 9.830 fue tramitada como proyecto número 21.845, es proposición del Poder Ejecutivo. El trámite dio inicio el 16 de marzo, 3 días antes de que esta ley fuera promulgada por el Poder Legislativo y sancionada por el Ejecutivo. O sea, duró 3 días en trámite. Y en la exposición de motivos se lee con claridad que la crisis sanitaria podía convertirse en crisis económica y para ello es que estaba siendo promulgada. Esta ley expresa de manera destacable, digámoslo de esa forma, que uno de los principales problemas que atraviesan las empresas ante la ausencia de demanda es la falta de liquidez y que ante situaciones como esta, o sea, la falta de liquidez, la capacidad de adquirir obligaciones crediticias disminuye considerablemente y por eso el Gobierno de la República procuró contribuir para que no se vean estas empresas en la obligación de prescindir de servicios de los y las trabajadoras. O sea, la justificación dada, la justificación expresa es que se trata de preservar empleo y para eso le van a ayudar a las empresas. ¿Y cómo le van a ayudar a las empresas? Bueno, facilitándole su liquidez. ¿Cómo se lo van a facilitar? Diciéndoles que no necesitan pedir préstamos, sino que, y aquí está la clave, los ingresos que estas empresas recauden van, por concepto de tributos, van a poder utilizarlas sin transferir los tributos al Estado central por un tiempo X. Entonces, vean ustedes, frente a la posibilidad de que las empresas sean obligadas a utilizar su propio presupuesto para cumplir obligaciones tributarias, entonces el gobierno promulga una ley para evitar que eso suceda. ¿Y cómo lo hacen? Dejando que las empresas se dejen lo que recaudan y lo puedan utilizar. Y se prevé por un plazo de 3 meses prorrogables por otros 3. ¿Qué es lo que importa en relación con esta ley 9.830 y por qué es que genera un caso para estudio? Bueno, primero porque permitió darle un destino diferente a dinero recaudado de los tributos que no pasó a ser utilizado en esos meses para lo que se recaudaba, sino que pasó a manos de los recaudadores. Generalmente estamos hablando de empresas privadas. Y aquí se da, es una constatación manifiesta por parte del propio Poder Ejecutivo, un quebranto de los principios que generan el derecho presupuestario, que es darle un uso al dinero producto de tributos para el cual no fueron recaudados. Es decir, se recaudó dinero para un fin X y se utilizó para otra cosa. Y esta otra cosa no es más que preservar el funcionamiento de las empresas que recaudaron estos tributos. Ahora, esto genera un efecto, que es el que se plantea luego cuando se trató de reducir la jornada a empleados del sector público. Y es que la ley de alivio fiscal generó un vacío tremendo. Así, y ahorita vamos a ver algunos resultados, y ahora sí constatados con la implementación de esta ley, gracias a la intervención de la Contraloría General de la República, que la ley 9.830 se promueve para facilitar liquidez a empresas y personas físicas con actividades lucrativas. Hasta ahí podemos decir que es un fin loable, bueno, facilitarle la liquidez, pero ese proceder y esa premura genera un vacío en las arcas públicas que se trató de llenar
mediante la reducción de salarios y de jornadas a empleados públicos. O sea, ante la crisis se permite a un sector que recauda una suma importante de dinero no pasarlo a quien debe tenerlo, o sea, el Estado, sino usarlo en provecho propio y luego la factura se cobra, por así decirlo, a empleados del sector público. Ahora, bueno, esto lo acabo de mencionar, así que quiero pasar un dato que no deja de sorprender, y es que pese a que la ley se reconoce que genera un vacío en las arcas públicas, resulta que en junio de 2020 se procuró ampliar el plazo de vigencia de la ley. O sea, ya había un vacío, ya había un efecto práctico nocivo derivado de la implementación de esta ley. Y lo que se trató fue de extender el plazo, acompañado de la reducción de jornadas en el sector público para disminuir allí el gasto por parte del Estado. Y aquí cabe preguntarse, bueno, si hay un efecto negativo que está siendo admitido por el propio gobierno promotor de la ley, ¿cómo es que entonces se intenta prorrogarla? ¿Cuáles son los criterios que rigen la producción normativa en Costa Rica y en particular que en materia de tributos? ¿Cómo se explica que mediante la implementación de esta ley que está generando un vacío como el señalado, se trate luego de trasladar el cobro o la subsanación del vacío a un sector de trabajadores, en este caso los públicos? Y aquí cabería preguntar, si esto lo voy a enlazar con el tema que en unos minutos abordaré, si es una cuestión ideológica disfrazada en el lenguaje jurídico y político con el cual se ha promovido la implementación de la normativa. Voy a anticipar la respuesta, sí, pero ya lo vamos a acreditar. Esta ley 9830 generó un estudio por parte de la Contraloría General de la República dividido en varios documentos. Uno de estos es este oficio, el DFOE-SAF 0384 de 21 de agosto de 2020. Esto es una certificación de razonabilidad fiscal de ingresos. Y vea lo que advierte la Contraloría en el mismo agosto del 2020. Que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 9.830, que es esta de alivio fiscal, permiten que que el impuesto respectivo correspondiente a los meses de la moratoria, que son marzo, abril y mayo de 2020, esos recursos no van a pasar al gobierno central, y lo que advierte la Contraloría en ese momento es simple y sencillamente que si esto no se recupera y no se cobra, pues entonces el presupuesto del 2021 iba a ser, y en efecto lo fue, sumamente reducido, con una capacidad de cobro por parte de la administración que no satisface, digámoslo así, las expectativas de poder recuperar los dineros que fueron prestados mediante un mecanismo legal que no encuentra sustento constitucional al sector que recaudó esos tributos. En diciembre de 2020 hubo una auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República y puntualizó que de enero a septiembre de 2020 se presentó comparativamente con el mismo periodo del año 2019 una reducción de ingresos por 392.224 millones de colones. O sea, es una reducción de ingresos frescos asombrosa. Y expresamente señala la Contraloría que una de las razones, aparte de la contracción económica, es la moratoria concedida mediante la ley 9.830. Y dato importante es que al día de hoy todavía no se tiene cuantificado cuál es la suma concreta que se dejó de percibir por la transferencia de lo recaudado, entre otros impuestos, por el impuesto del valor agregado, el IVA, por el sector que lo recaudó. O sea, estamos hablando de una suma cercana a los 400.000 millones de colones en un periodo corto, estamos hablando de 8 meses del año 2020, que genera una reducción presupuestaria enorme. Y una de las razones para que esta reducción se diera
es precisamente la promulgación de la Ley 9.830. De este primer caso, porque hay otro, podemos evidenciar varias cosas. Primero, lo evidente, ¿verdad?, que legislar con premura nunca es sano. O sea, tenemos una ley de este tipo, este calibre, aprobada en 9 días. Luego, el análisis de las normas por su efecto. Sí, el fin es loable, el discurso con que se promueve la ley 9.830 para que se vende como un instrumento válido para preservar trabajos, en la práctica significó vaciar arcas públicas. Curiosamente, cuando más dinero se requería para enfrentar las consecuencias sanitarias de la pandemia. Y se utilizaron fondos públicos para el mantenimiento de la actividad privada. ¿Que eso es loable? Sí. Sí, que es importante mantener la actividad productiva, sí. Pero la forma como se hizo es lo que es realmente cuestionable. A la par de la Ley 9.830, hay otro fenómeno que es curioso, que es el famoso bono proteger. Sobre este no se había hablado el año anterior en las jornadas. Este programa Proteger, porque es el nombre oficial, fue creado mediante un decreto, que es el número 42.305 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Humano y Social. Las normas, en su parte considerativa, pueden vendernos una historia que puede seducir, y esto es el caso del bono Proteger. Se sostuvo que era urgente orientar los recursos disponibles a las personas más vulnerables para garantizar su bienestar y a su vez sostener el tejido productivo. Se señala que este bono Proteger tiene como sustento el decreto 29.044 del año 2000, que se crea el Programa Nacional de Empleo. Y allí se señaló que el subsidio temporal de empleo con ocasión de emergencias estaba comprendido entre las actividades del Poder Ejecutivo. Es cierto, el subsidio temporal de empleo, que tenía que tener, valga la redundancia, un programa para poder ser llevado a cabo. Lo que ocurre es que el bono Proteger, en el momento en que se implementa, no tenía ese sustento. Es decir, no había un programa de subsidio previsto y que tuviera fondos para poder desarrollarse en el momento en que se implementó. Este decreto es del año 2020 y se fundamenta, entre otras normas, aparte del decreto del año 2000, en la ley número 9.832. Noten el número, porque acabamos de hablar de la 9.830. Es promulgada más o menos en el mismo tiempo que la ley de alivio fiscal. Y esta ley 9.832 es la que permitió la reducción de jornadas de trabajo en el sector privado. Entonces, una de las riquezas de poder investigar es que nos permite tener un panorama en conjunto, porque si estuviéramos hablando solo de la ley declaratoria de emergencia nacional y de la ley que permite la reducción de jornadas de trabajo de forma aislada, no podríamos establecer el puente que une esta normativa con la ley 9.830. Cuando empezamos a ver las normas en conjunto nos damos cuenta, primero, de su cercanía, de un programa que se vende como necesario para atender la emergencia, pero que cuando los vemos en conjunto por los efectos podemos cuestionarlos. Es decir, que puede haber una agenda, y es indicativo esto, los efectos de este bono Proteger más el anterior, que puede haber una agenda destinada no a la protección de la ciudadanía, sino más bien destinada a la protección de un sector económicamente fuerte. Veamos lo siguiente. Según la ley 9.832, que permitía la reducción de jornadas de trabajo, en
Era posibilidad para los patronos suspender contratos de trabajo, era posibilidad reducirle la jornada, era posible justificar despidos en la afectación económica a las pequeñas, medianas o grandes empresas. Eso no interesaba. Lo que sí interesaba es la posibilidad de prescindir de personas siempre y cuando se preservara la actividad comercial. Ahora, como consecuencia de ello, hubo efectivamente una gran cantidad de personas afectadas por esa movilización forzada, por así decirlo, derivada o justificada en la pandemia. El programa Proteger lo que pretendía era precisamente, ¿verdad?, darle un subsidio a estas personas afectadas de manera que pudieran, y así lo dice el decreto, atender sus necesidades básicas. Y aquí viene algo que quiero destacar, y es que, según el propio decreto en el considerando 19, el programa Proteger parte de lo siguiente: la declaratoria de estado de emergencia implica una aplicación diferente, dice el decreto, esto es textual, del principio de legalidad en materia presupuestaria. Y cita el artículo 180 de la Constitución Política. Lo que nos está diciendo el decreto es simple y sencillamente, mire, hay razones de urgencia y necesidad para aplicar diferente el principio de legalidad presupuestaria. Este principio, que es constitucional, a lo que nos obliga es que los recursos con los que se cuenta tienen que ser destinados al fin al cual están fijados por ley. Continúa diciendo el decreto que el financiamiento de las necesidades de atención de una emergencia declarada pasa a ser la prioridad del Estado. Hasta aquí podríamos estar de acuerdo con la afirmación. Y en ese sentido, continúa, la Ley Nacional de Emergencias, número 8488, adquiere el carácter de una ley presupuestaria especial, conforme, dicen, a jurisprudencia constitucional, por lo que queda facultada a la Comisión Nacional de Emergencias para utilizar recursos disponibles del Fondo de Emergencia y que sean ejecutados en el bono Proteger. Pero resulta que el artículo 180 constitucional no dice, o por lo menos no permitiría una lectura como la que hizo el Poder Ejecutivo, porque lo que señala es otra cosa. Dice, cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, que no es el supuesto de hecho en que se dictó este decreto, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En esos casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento. Esto no se dio. Esto no se dio. En primer lugar, la Asamblea Legislativa estaba en sesiones. El bono Proteger no se da en las circunstancias que señala la Constitución. De manera que si se pretendía hacer el traslado de recursos en la forma como se dice, que ahorita voy a detallar, era necesario una ley. Yo no estoy diciendo aquí que no sea razonable trasladar recursos. Lo que estoy cuestionando es el mecanismo que se utilizó. Vean ustedes que se invoca el artículo 180 de la Constitución y la pregunta es si realmente da fundamento a la creación de este bono. Desde mi punto de vista, no. Se invoca también el artículo 50 de la Constitución Política porque se señala que es una cuestión del Estado Social de Derecho atender estas situaciones urgentes, pero ¿con quién se está haciendo realmente solidario? Vamos a ver que como la forma como se implementa el bono Proteger, el descontrol es tal que realmente no se puede hablar aquí de una satisfacción del fin constitucional previsto en el artículo 50. Luego se invoca jurisprudencia constitucional, pero sin indicar cuáles resoluciones están hablando, en qué contexto fueron emitidas, de qué se está realmente haciendo, a qué se está realmente haciendo alusión cuando se habla de un principio de legalidad especial. ¿Para qué se creó el bono Proteger? Y por definición dice que es una transferencia monetaria extraordinaria y temporal para contribuir con la protección social de los hogares afectados por el cambio
en sus condiciones laborales y o de ingresos como consecuencia de la emergencia nacional provocada por el COVID-19. Aquí hay que hacer un paréntesis. La reducción de salarios, la reducción de jornadas, la suspensión de contratos de trabajo, que fue autorizada por ley, requería una constatación de la afectación de las empresas que lo implementaron. Y esto, al día de hoy, no se ha hecho. O sea, no se sabe realmente, no hay datos ciertos, no hay datos duros que nos permitan decir que las empresas que se acogieron a esta ley 9832 hayan procedido en supuestos en que su actividad realmente haya sido afectada. Y esto es un vacío importante, porque pareciera que lo que se protegió, y eso es apenas una hipótesis que tendrá que ser confirmada más adelante, se protegió el capital de la empresa, pero habría que ver si realmente se protegió a los trabajadores, que es el fin enunciado. Según lo que se enunció en el decreto, este bono tiene como objetivo dotar, perdón la falta ahí en la palabra, a las personas beneficiarias de un ingreso básico para coadyuvar temporalmente en la satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares, frente al impacto socioeconómico provocado por el estado de emergencia nacional debido a la situación sanitaria provocada por el COVID. De nuevo, el fin es loable. Veremos que los montos que se otorgaron eran 125.000 colones o 62.500 colones. Pero resulta que para financiar ese subsidio, el bono proteger requería de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda mediante presupuestos ordinarios extraordinarios. También se previó, aquí el dato es este, si el bono proteger se tenía que financiar mediante recursos obtenidos o dados por el Ministerio de Hacienda mediante presupuestos ordinarios y extraordinarios, entonces eso contradice el supuesto del 180 de la Constitución, porque lo que autoriza el 180 no es la convocatoria a la Asamblea Legislativa para obtener o para formular presupuestos o para incluirlos en el presupuesto estos recursos. Lo que autoriza el 180 constitucional es tomar recursos existentes en ese momento dado y trasladarlos cuando la Asamblea no está funcionando. Entonces, vamos a ver, ¿el 180 justifica o no justifica este bono? Si lo justificara, no sería necesario, entonces, promover estos presupuestos ordinarios y extraordinarios, contrario a lo que dice el decreto. Se previó contar con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia y cualquier otro recurso o donación destinado para tal fin por organizaciones públicas y privadas. Pero vean qué interesante. Muchas instituciones públicas en aquel momento, y ustedes lo recordarán, lo que hicieron fue trasladar recursos de esos presupuestos para la atención para financiar el bono proteger. La pregunta es si ese traslado de fondos es acorde o no a los principios constitucionales. Y el principio de reserva o de legalidad presupuestaria me parece a mí que negaría la legitimidad de este movimiento presupuestario. Se supone que con este bono se beneficiaría a quienes hubiesen perdido su empleo, a quienes hubiesen visto reducida su jornada o sufrieran una reducción de ingresos por reducción de jornada, o a quienes tuvieran el contrato de trabajo suspendido. Son 4 supuestos. Estos 4 supuestos tenían que ser verificados para que la persona fuera clasificada como beneficiaria del bono proteger. Y sucede que habría que tener bases de datos fiables que permitieran verificar esa situación, y eso tampoco se cumplió. Todos los fines declarados de este bono son loables, pero si vemos los informes de la Contraloría General de la República, en particular este informe del 16 de diciembre de 2020, resulta que al 31 de julio de 2020 se habían entregado en el marco del bono proteger 164.606 millones de colones, pero hubo personas que podían recibirlo y no lo recibieron. Se estimó esta subcobertura en el 79.5% de las personas posibles, o sea, del 100% que podía recibirlo, 79.5% de personas no lo recibieron hasta en abril de 2020, y el 59% en julio de ese año
tampoco lo recibió. De los bonos otorgados, o sea, los que realmente se entregaron, el 16.4% presentaban el riesgo de haber sido entregados ahí falta indicar, a personas que podrían estar impedidas para recibirlo. ¿Por qué impedidas para recibirlo? Porque no cumplían alguno de los requisitos mencionados, o no tenían el contrato de trabajo suspendido, o no habían acreditado reducción de ingresos, o no habían acreditado reducción de jornadas, o no habían sido despedidos. 16.4% de los bonos representa la suma de 7.490 millones de colones en riesgo de haber sido mal entregados. Ahora, esta palabra riesgo no es mía, es la que utiliza la Contraloría General de la República para referirse al tema, porque, y al igual que se indicó en la conferencia anterior por los investigadores Rodríguez y Tasis, la Contraloría General de la República expresamente manifiesta aquí que tiene problemas operativos para recabar toda la información necesaria. Es más, expresamente menciona en este informe que tuvo que acudir a CICERE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, datos del Ministerio de Hacienda, llamadas casuísticas a las personas beneficiarias, datos del IMAS, y no pudo armar la información completa. Por eso es que utiliza la palabra riesgo, porque no lo puede dar por 100% acreditado que fueron mal entregados, pero sí acredita que es muy probable que este 16.4% de dineros girados no llegara a las manos que se suponía debía llegar. Y además se constató que entre el 10.3 y el 20.7%, es un margen muy amplio, pues, superaría cualquier margen de error razonable, pero la justificación la da la Contraloría en las limitaciones que tuvo para obtener la información. Y ya para que la Contraloría tenga problemas en obtener información, pues se evidencia un desorden muy perjudicial para el correcto control de las finanzas públicas, pero nos anuncia la Contraloría que entre los beneficiarios informales, independientes o temporales, se presenta el riesgo de que suministraran información inconsistente, errónea o incorrecta. Yo, y esta es una apreciación mía, entiendo que lo que está diciendo la Contraloría es que un porcentaje bastante amplio de destinatarios, en ese rango las personas de trabajo independiente o temporal, es perfectamente posible que suministraran información que no hubiera justificado que se le otorgara el bono, y aún así se le otorgó. El 20.4% de las personas que recibieron bonos de 125.000 colones, según la Contraloría, calificaban para el de 62.500 colones, es decir, que se entregaron de más 4.478 millones de colones. Y por otra parte, determinó la Contraloría que hubo un 17.3% de hogares beneficiados del total de bonos otorgados que incluían a beneficiarios del bono, que podían ser 2 o hasta 7 miembros de la familia. Imagínense una familia de 7 miembros con estos bonos indebidamente colocados, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cantidad enorme de personas. Y se supone, según el decreto, que tenían que residir en el mismo, tener un mismo núcleo. Estas personas, estos grupos de 2 a 7 personas en un mismo hogar que representan un 17.3% de la totalidad de hogares beneficiados, es una suma considerable la que fue concentrada en ellos. Y por último, hubo 4.252 personas que sin justificación recibían el bono y de repente dejaron de recibirlo. Nadie les ha explicado al día de hoy por qué el cese, por qué fueron sacados de la lista de beneficiarios. A raíz de todas estas deficiencias y lo que informó la Contraloría, se dio inicio a una investigación penal que se tramitó como la causa 21-9-1218-P de la Fiscalía de Transparencia y Probidad, y fue desestimada este año, el 10 de marzo de 2022, por insuficiencia probatoria. La causa era, entre otras cosas, por facilitación culposa de sustracciones a fondos públicos, y fue desestimada. Estos dos casos
son los que nos presentan datos duros, datos financieros sobre qué pasó al implementar normativa que se promovió como parte de las herramientas para enfrentar la pandemia COVID-19. Hay otros supuestos, pero estos ya están en el plano teórico y serán presentados en el informe escrito, que se refiere a los proyectos de ley que todavía hoy no han sido o no han llegado a ser ni siquiera votados por la Asamblea Legislativa. Pero me parece más rico en una conferencia explotar los casos donde sí hay datos duros. Sí puedo anunciar, y esto es algo muy importante, que los conceptos de solidaridad, que los conceptos de distribución de la riqueza y de Estado social son el común denominador en los 5 proyectos pactados con el Fondo Monetario Internacional y que tienen su origen en la atención del COVID-19. Digo su origen en el sentido de que se enmarcan en un contexto en que se ofrece la pandemia como la causa de la crisis socioeconómica que se trata de paliar con estos proyectos. Y como se expone en la versión escrita de esta investigación, presenta la inconsistencia enorme de que al revisar el articulado, de nuevo se recarga en personas asalariadas subsanar el vacío presupuestario que se enuncia aquí. Por eso es que es importante aquí referirnos al tema del análisis del discurso como algo casi mágico, con lo que se nos venden iniciativas normativas que en la práctica tienen un efecto completamente diferente al enunciado. Cuando hablamos de discurso, estamos hablando entonces de una práctica social, una forma de acción entre personas que se articula a través del uso de la palabra. Los proyectos de ley, las leyes y tales, son discurso. Si nos quedamos en lo que nos enuncian, como por ejemplo, en el caso del bono proteger, atender a las personas más vulnerables, pues no pasaríamos del mundo ideal y no contrastaríamos ese enunciado con las consecuencias verdaderas, las consecuencias reales, que sí nos permiten ver que el bono proteger, por ejemplo, lo que generó es un vacío tremendo, adicional al de la ley de alivio fiscal, en las arcas públicas. En el campo del derecho es perfectamente viable, y eso es lo que se ha hecho hasta aquí, examinar la ley en sentido amplio, porque también examinamos decretos, como discurso para determinar las relaciones de poder que reflejan estas normas o que más bien tratan de ocultar, y esto es lo importante del panorama completo. Porque del examen del panorama completo de la normativa implementada para combatir la pandemia COVID-19, podemos extraer que hay literalmente un grupo protegido y otro desprotegido. Pero el protegido no es el que se enuncia al vendernos reglamentos, decretos, leyes, sino que el que está siendo realmente protegido es el capital. Habría que distinguir si es el financiero o el industrial, pero es un sector de capital sumamente poderoso, que es el que se trató de salvaguardar en todo momento, a costa de contratos de trabajo, a costa de reducción de jornada, se intentó con el sector público y en el discurso de los proyectos de ley con más impuestos que recaen esencialmente sobre los asalariados. ¿Por qué? Porque hay una serie de temas que no son abordados en estos proyectos. Por ejemplo, en ninguno de estos se hace alusión a la evasión fiscal, en ninguno se hace alusión a la elusión fiscal, no se procura atacarlos. Se promueven equiparaciones que son improcedentes, por ejemplo, entre renta, impuesto a la renta e impuesto al salario, como si devengar un salario fuera lo mismo que producir una renta. Y todo este silencio, toda esta serie de conceptos que permitirían hablar de justicia tributaria, de uso razonable de recursos públicos, etcétera, son simplemente dejados de lado en los proyectos y en la práctica por los efectos del bono proteger.
Bien, con ocasión del COVID-19, se constata al día de hoy que hay un agotamiento de recursos públicos, especialmente durante el año 2020, que se intentó reducir el salario de empleados públicos, se promueven más impuestos y al mismo tiempo no se dice sobre mayor y mejor recaudación, no se dice nada, tampoco sobre disposiciones antielusivas, el combate de la evasión fiscal, tampoco se habla de mejores condiciones de vida para los trabajadores, sino que más bien lo que se afianza en los proyectos de ley es la famosa austeridad del Estado como principio constitucional de dudosa fortaleza en la Constitución. Y por supuesto que tampoco se habla de la vigilancia de las formas de reducir o eliminar aportes hacia la Caja Costarricense de Seguro Social. Un fenómeno que no se aborda en los proyectos de ley y que se constata cada día más en Costa Rica es el uso por parte de muchísimos trabajadores del sector privado de tarjetas emitidas por bancos fuera del territorio costarricense, a los cuales reciben una parte de su salario, mientras que aquí se reporta un mínimo. Tampoco se dice nada de las personas que tienen una relación laboral y que son presentadas como si tuvieran una relación de servicio con los patronos. Sobre esto, el silencio es total. Ya para finalizar, quiero hacer ver lo siguiente. Aquí nadie está hablando, a lo largo de esta investigación, ni de teorías conspirativas, tampoco se está tratando de negar el impacto de la pandemia, tampoco se procura desconocer el esfuerzo de gran cantidad de personas que enfrentaron la pandemia y tampoco se está criticando a las autoridades públicas porque lo cierto es que no hay un manual previsto para enfrentar situaciones de emergencia como la que tuvieron que enfrentar. De esto no se trata la investigación. Pero que no se trate lo anterior no significa que no se pueda constatar y decir lo siguiente, que hay una inconsistencia notoria entre los fines declarados por la normativa y las consecuencias reales prácticas una vez que ésta se implementó. También se aprecia que hay un discurso que se sostiene bajo la idea de solidaridad en los proyectos de ley, pero lo que no se aborda en esa presentación es importante, porque puede haber un trasfondo oculto de favorecer un sector económicamente muy poderoso a costa de las personas asalariadas. Y las consecuencias de los resultados económicos de esa implementación normativa me lleva a recordar esta imagen de Quino, donde se le pide el sacrificio a alguien a costa de otras personas que están siendo realmente protegidas. Me parece que sí es posible afirmar que el resultado de la gestión financiera de la normativa bono proteger, ley de alivio fiscal, es claro que no todo el mundo está en la misma barca. Así que, dicho lo anterior, solo quiero agradecerle la oportunidad por compartir lo encontrado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don David, por su exposición en las terceras jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre cada exposición daremos un momento para que las personas investigadoras puedan tomar asiento.